Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues efectivamente soy Alex Toledo y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes porque hoy les voy a hablar de un monstruo que afortunadamente nos persigue durante toda nuestra vida. Y su nombre es el cambio. ¿Qué pasaría si de una vez por todas decidiéramos abrazar el cambio? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos de ustedes han atravesado alguna vez un cambio que se siente tan devastador, tan real y tan profundo que pareciera el fin del mundo? Y estoy hablando de cambios realmente importantes, de esos cambios que llegan a moverte todo el panorama, que llegan a moverte hasta la raíz más profunda y que te hacen replantear tu sistema de creencias, todo lo que te han inculcado, el concepto que tenías de ti, hasta tus planes a futuro. Uno de los cambios más grandes e importantes que yo he atravesado en mi vida fue hace ya algunos años, cuando me tocó vivir con mi familia una muy fuerte situación que nos obligó a movernos y que nos puso a replantearnos el panorama y cambió nuestro estilo de vida. Yo acababa de terminar la preparatoria, entré al primer semestre en la universidad, pero tuve que salirme porque me vi obligado a buscar trabajo para ayudar a solventar algunos gastos. Y con la preparatoria hecha, pues se imaginarán que los trabajos que encontré no eran bien pagados. Así que en esa época, más por necesidad que por gusto, me obligué casi a escribir mis dos primeras obras, un par de cuentos para niños, que después de buscar muchas oportunidades, logré hacer que una editorial me publicara. Con ese dinero, que no fue mucho, y ahora que pasaron los años me doy cuenta de lo importante que es leer los contratos, pude solventar algunos gastos de mi familia y fue como una pequeñísima bocanada de aire fresco, pero no fue suficiente. Así que seguí buscando y afortunadamente, gracias a que pude publicar estos dos libros, se me abrieron las puertas en el área de marketing digital de una importante empresa transnacional de refrescos. Esa empresa me contrató y el sueldo que me dieron fue muy bueno, así que pude ayudar a mi familia durante una temporada más a solventar la vida y a seguir produciéndola. Y finalmente la tormenta pasó, todo se normalizó, mi hermano y yo regresamos a la escuela justo cuando pensamos que nunca más íbamos a tocar un aula. Y fue una temporada muy dolorosa, fue muy solitaria y muy amarga. Pero esa vivencia nos obligó a ser más sabios y más fuertes. ¿Y por qué les cuento esto? Porque fue gracias a esa situación que yo entendí lo que era abrazar al monstruo del cambio, porque esa situación de escasez que viví es lo que me hace estar aquí hoy frente a ustedes. Y yo no sería la persona que soy hoy si no hubiera vivido eso, porque esa situación me obligó a descubrir mis talentos, mis habilidades y la capacidad que tenía para salir adelante, que es la capacidad que hoy me hace dedicarme a lo que me dedico, que es ayudar a otras personas a tener mejores relaciones interpersonales, a curarse el corazón o, como yo digo, curarse las emociones. Y justamente es de esos cambios de los que hoy quiero hablarles, de esos cambios profundos que nos obligan a transformarnos. Luego de mucho tiempo y de cierta edad, nos damos cuenta que hemos atravesado muchos cambios, que hemos estado inmersos en los cambios. Y el primer gran cambio que experimentamos en nuestra vida es pasar de estar dentro del vientre a estar afuera. Y ese, aunque no lo recordamos, es el primer gran cambio, el primer momento de transformación y como bebés tenemos que enfrentarlo. Luego seguimos caminando en el sendero de nuestra experiencia humana y nos damos cuenta que el cambio es constante y que la vida realmente está sumergida en cambios. Cambios como, por ejemplo, nos crece el pelo, nos crecieron los dientes, nos estiramos. Pero también conforme vamos avanzando hay otro tipo de cambios más profundos que nos hacen mover muchas cosas a nivel interno, que se van hasta la raíz. Cambios que nos hacen poner en práctica una cosa muy importante, que es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos a los peores hechos de nuestra vida, a las situaciones adversas. Un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de círculo social, inclusive cambios como un cambio de estado civil, un matrimonio, un divorcio, una ruptura y también cambios tan dolorosos y tan trascendentales como una muerte. Yo quiero preguntarle a todos los asistentes,
¿Quiénes de aquí se han enfrentado al cambio que provoca perder a alguien que aman? ¿Pueden levantar la mano? Bien, gracias. Pues para todos aquellos que no levantaron la mano les tengo un spoiler. En algún momento de la vida, ustedes van a perder a alguien que aman y se van a tener que enfrentar ese cambio. Y después, en otro momento de su vida, van a ser ustedes los que van a hacer la pérdida para alguien que los ama. Y esa persona tendrá que adaptarse a ese cambio sin ustedes. Como ven, nuestra vida ha estado llena de cambios. Constantemente nos hemos movido en el agitado mar de los cambios. Entonces, ¿por qué nos dan tanto miedo? ¿Por qué le tenemos tanta aversión a transformarnos con los cambios? La explicación más acertada que tenemos hasta el momento es gracias a la neuropsicología, que nos ha enseñado que el cerebro es una máquina perfecta que está creada para resolver, para estructurar, para enfrentar problemas. Y el cerebro trabaja dentro de esa cuadratura, pero esa cuadratura entra en un choque y hace cortocircuito con el cambio, porque el cambio para el cerebro representa la posibilidad de encontrar peligro frente a aquello que no conoce y que pone en amenaza nuestra estabilidad. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo, sabiendo esto, por qué nos cuesta trabajo aceptar todo esto? Volviendo a la pregunta anterior, yo mismo me enfrenté a ese cuestionamiento cuando me enteré que lo que me hacía temerle al cambio era la aversión que me provocaba y la resistencia que yo tenía a la incertidumbre y mi necesidad de querer controlarla. Y esto que les digo lo pude comprobar tiempo después cuando me convertí en terapeuta con muchos de mis pacientes que venían a terapia conmigo para pedirme ayuda porque se había presentado un cambio en su vida que había venido a conflictuarles la existencia. En todos los casos lo que pude observar es que les había pasado exactamente lo mismo que a mí. La incertidumbre se había presentado en sus vidas y había venido a amenazar su estabilidad. Y sentirnos amenazados en nuestra estabilidad y seguridad es algo que detestamos, porque como humanos estamos acostumbrados a que nuestra vida sea lo más fácil y cómoda posible. Y el cambio es todo menos comodidad, seguridad y estabilidad. Entonces, cuando yo me pude sobreponer a tener que controlar la incertidumbre, a aceptarla y fluir con ella, me replanteé la pregunta: ¿qué podemos hacer las personas para que esto de la incertidumbre nos deje de causar rechazo y aversión? Y la respuesta la encontré también con mis pacientes, en donde descubrí que la clave para aceptar la incertidumbre era aceptarla, soltarla y avanzar una vez que se tuviera que ir. Esto suena muy fácil decirlo, pero la verdadera tarea es llevarla a la práctica, lo cual resulta más simple cuando entendemos que todo en la vida está en constante cambio, que aparte de la muerte lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio. Entonces, cuando entendemos que el cambio es parte de la vida, todo resulta más sencillo. Nuestro apego constante a querer tener seguridad y certidumbre en nuestra vida es lo que hace que el cambio provoque sufrimiento, porque queremos a toda costa siempre estar seguros. Y el cambio es la manera más rápida que tiene la vida para convertirnos en la persona que tenemos que ser, que estamos destinados a ser, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Es la forma más eficaz de poder encontrar en qué tenemos que trabajar, qué podemos hacer y qué podemos trabajar para mejorar. Y claro que siempre vamos a poder elegir no avanzar con el cambio, siempre vamos a poder elegir quedarnos sentados y hacer que el cambio pase frente a nuestros ojos, pero hacer eso es muy peligroso, porque cuando elegimos que el cambio pase frente a nuestros ojos, lo que estamos eligiendo es una terrible verdad. Y esa verdad es que después de cierto tiempo vamos a llegar a una edad en donde se nos van a venir encima el peso de todos los años que vivimos. Y ahí nos vamos a sentir desdichados y miserables porque va a venir el enojo, el reproche, va a venir el arrepentimiento y entonces nos vamos a convertir en nuestros propios verdugos. Lo que vamos a hacer es torturarnos a nosotros mismos con el famoso y horrendo ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Si lo hubiera intentado? ¿Si me hubiera animado? ¿Si me hubiera arriesgado? Si hubiera. Y no lo vamos a saber porque lo único que pasó frente a nuestros ojos fue eso, la vida. Y como en lo personal ese es un escenario que a mí me aterra terriblemente y a ustedes también debería de darles mucho miedo, más que el cambio, quiero compartir con ustedes 3 herramientas muy
sencillas pero sumamente eficaces para comprender cómo es que podemos trabajar con el cambio. Número 1, paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque la mente y las emociones tienen su proceso y su tiempo para procesar las cosas. Es un gran y terrible error querer atravesar un cambio con presión y ansiedad, porque lo único que vamos a hacer es limitar nuestra propia capacidad para de manera consciente poner atención a lo que ese cambio nos está obligando a trabajar. Así que ante el cambio, lo mejor es dejar que se instale y que se quede el tiempo que se tenga que quedar. Los primeros que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos somos nosotros. Número 2, confianza. Sé que es muy difícil confiar cuando hay incertidumbre de por medio, pero ¿qué creen? Por eso se llama confianza. Es como en una relación de pareja. Mucha gente viene a mi consultorio y me dicen, ¿sabes qué, Alex? Es que necesito confiar en mi pareja, pero solamente hasta que sepa todo de él o de ella. Y entonces la cara de decepción viene a ellos cuando les digo, no necesitas saber todo de tu pareja para confiar, porque por eso es confianza. Lo mismo pasa con el cambio. No necesitamos saber cómo se va a desarrollar la situación para confiar que ese cambio se está presentando en nuestra vida por una razón. Alguna vez un maestro muy sabio me dijo que todos los cambios que pasan en nuestra vida son para nuestro bien, aunque en el momento no lo veamos. Pero eventualmente ese cambio va a pasar y cuando pase vamos a ver la verdadera razón por la que ese cambio tenía que llegar a nuestra vida. Así que cuando el cambio llegue y se presente con nosotros, hay que dejarlo, porque seguramente ese cambio nos va a obligar a trabajar y a poner atención en algo importante. Y eventualmente, sabiendo eso, también sabremos que el cambio va a pasar. Y número 3, aceptación. La aceptación no es resignación, porque la resignación significa no hacer nada, quedarse de brazos cruzados. La resignación es impotencia. La aceptación viene pegado con la frustración, la aceptación a la frustración, con la tolerancia que tenemos a la frustración. Y la tolerancia a la frustración se trabaja cuando comprendemos que hay cosas que no podemos cambiar, que hay cosas que simplemente son porque tienen que ser. Y cuando dejamos de luchar contra ello, entonces quitamos esa resistencia. Y entonces nos permitimos hacer que el cambio deje de doler. Porque lo que sí podemos controlar de nosotros es la manera en la que reaccionamos ante esos cambios. Eso sí depende de nosotros. Y eso puede ser la diferencia entre el dolor y el sufrimiento que provoca el cambio. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la prolongación voluntaria e indefinida del dolor. Y hay mucha gente que decide quedarse estacionada en el sufrimiento aunque el dolor ya haya pasado, pero quedarnos en el sufrimiento, alargar ese dolor al punto de convertirlo en sufrimiento es ser negligente con nosotros mismos, es autoviolentarnos y no es justo. Con todo esto lo que trato de decirles y con lo que trato de enseñarles y quiero invitarlos es a que acepten el cambio como parte de nuestra vida, porque el cambio es parte de nuestra naturaleza, porque el cambio es movimiento y la vida es movimiento, el universo mismo está en movimiento constante. ¿Por qué nosotros entonces tendríamos que estar exentos del cambio? Negar el cambio es negar nuestra naturaleza, es negarnos la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y eso también es muy injusto. Como dijo el famoso escritor Haruki Murakami, japonés, nominado muchísimas veces al Premio Nobel de Literatura. Y esto es bellísimo. Y entonces entrarás en la tormenta. Y eventualmente saldrás también de esa tormenta. Pero no vas a estar muy seguro de si la tormenta acabó realmente. Lo que sí es seguro es que no vas a ser la misma persona que cuando entró a la tormenta. Y de eso se trata la tormenta, de transformarnos. Así que de nosotros depende si abrazamos al tormentoso monstruo del cambio para bien o para mal. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que en la vida todo es impermanente, nada dura, todo pasa. Así que si alguien en este momento de su vida se está encontrando en una etapa de cambios o el monstruo del cambio está tocando a su puerta, ábranle, invítenlo a pasar, agradézcanlo y es más, invítenle un café para que ese monstruo del cambio se quede todo el tiempo que tenga que quedarse. Porque ese monstruo del cambio quizá es el cambio que tanto pedían para evolucionar y no se acuerdan. Y cuando ese monstruo se vaya, verán que efectivamente les dejó regalos que les van a ayudar a ser mejor persona y van a entender por qué tenía que llegar ese monstruo a sus vidas. Yo lo he comprobado
y estoy seguro que muchos y muchas aquí lo han comprobado también. ¿Cuántos de ustedes serían las personas que son hoy si no hubieran atravesado toda la cantidad de cambios que han atravesado en sus vidas? Seguramente no serían las personas que son hoy. Así que el cambio es crecimiento, es evolución. Antes de finalizar, me gustaría muchísimo regalarles justamente esta frase que ahora se ha convertido en mi filosofía de vida y que quiero compartir con ustedes. Deja que llegue, deja que duela, deja que pase, deja que sane y deja que pase. Y entonces cuando pase, ahora sí, te vas a dar cuenta que estás listo o lista para darte el permiso de seguir continuando, pero esta vez más fuerte, con más sabiduría y mucho más feliz. Y entonces te vas a dar cuenta que el monstruo del cambio en realidad no era un monstruo y que toparte con ese monstruo era de hecho lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Y eso, queridos amigos y amigas, eso es abrazar el cambio. ¿Por qué? Pues porque en la vida todo pasa, todo cambia y todo vuelve a empezar. Muchas gracias.